¿Cuántos tienen una razón para agradecer al Señor este día? Amén. Una de las razones es que está vivo, que está en este lugar. Amén. Que el Señor ha hecho grandes cosas a favor de nosotros. Amén. Mi esposo ha estado en Caracas, ha estado predicando hoy, esta mañana, ya estaba en Charallave, pero estuvo este fin de semana en Caracas con un grupo grande de pastores, recibiendo, siendo impartidos de verdad de todo lo que el Señor, las ideas nuevas que el Señor nos ha dado, así que le ha ido muy bien y por supuesto les envía los saludos a todos. Amén. Y bueno, hoy tengo el privilegio de predicar la palabra del Señor, la palabra de Dios. Saben que es un privilegio que nosotros prediquemos la palabra, porque en el libro de Pedro dice que los ángeles miran y desearan ellos ser quienes predicaran. Cuando nosotros predicamos, ellos desearan ser quienes predicaran, porque ese privilegio nos fue concedido a nosotros, los seres humanos. Y por eso el Señor, en la palabra de Dios, en Hebreos, dice: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Si él es un poco menor que los ángeles, pero le has vestido de poder, de gloria. ¿Quién es el hombre? O sea, en comparación con los ángeles, podríamos decir es pequeño, pero para los ojos del Señor somos grandes. Amén. Y se nos ha concedido el privilegio de predicar la palabra. Y el tema que voy a compartir hoy es: disfrute el jubileo. Mira el que tiene allí al lado, mírelo. Espero que se haya aseado bastante, que venga bastante limpio. Eso es muy importante siempre. Cuando nos vamos a encontrar con el Señor, debe ir siempre, aunque el Señor siempre está con nosotros, pero cuando vamos a congregarnos, ir tan expectante que decir: wow, sí, por si se me sienta alguien al lado, que ese aroma envuelva a esa persona. ¿ven? Así que vuélvalo a mirar y dígale: disfruta el jubileo. Amén. Entonces, esto es algo que el Señor les dice a ustedes: disfruta el jubileo, porque Él lo ha abierto para cada uno de nosotros. Quiero que vamos al Salmo 126, desde el versículo 1. En el tiempo del jubileo, los esclavos eran libres del cautiverio. Era un tiempo de alegría, de nuevos comienzos. Era como volver a nacer. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sentido como que volvían a nacer? Aparte del nuevo nacimiento. Estoy hablando de repente en un momento que han tenido una dificultad, algo, y usted siente como que se le volvió a dar una oportunidad de vida. Volví a nacer. Bueno, en el tiempo de jubileo era como un tiempo de volver a nacer, un tiempo de alegría, un tiempo de nuevos comienzos. En el Salmo 126, versículo 1 dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y estaremos alegres. Amén. Estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho el Señor y estaremos alegres. Este salmo describe la experiencia de cuando alguien sale de la cautividad. La boca se le llena de risa, la lengua de alabanza, la alegría de una nueva oportunidad. Es importante ver a través de la palabra de Dios quiénes vivieron en cautividad y por qué vivieron así. Hubo personas que vivían en cautividad extrema. Ya vamos a estudiar cada uno de esos casos y por qué fue la causa de que ellos vivieron así. En el antiguo pacto, la mayoría sabe, pero siempre es importante decirlo, existen dos pactos: el antiguo pacto antes de Cristo y el nuevo pacto que se abrió de Cristo en adelante. Ahora, en el antiguo pacto, antes que nuestro Señor Jesucristo viniera, los judíos eran el único pueblo de Dios. En ese tiempo todos los demás pueblos eran paganos. El único pueblo de Dios eran los judíos. Pero frecuentemente eran castigados por Dios mediante servidumbre o cautividad. Y en Deuteronomio, podemos ver en Deuteronomio 28,
Si usted tiene Biblia, léalo, si no, preste atención a lo que yo leo. Deuteronomio 28. Dice así la palabra del Señor. Versículos 63 al 64. Dice así: así como el Señor se gozaba de hacerles el bien y multiplicarlos, así se gozará en arruinarlos y destruirlos. Seréis arrancados de sobre la tierra en la cual entráis para tomar posesión. Jehová os esparcirá en todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta el otro, y allí servirás a dioses ajenos que no conocías tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrás reposo, pues allí te dará el Señor corazón temeroso y desfallecimiento de ojo y tristeza de alma. Tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad en tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién me diera que fuera la tarde? Y en la tarde dirás: ¿quién me diera que fuera de mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, pero tus ojos lo verán. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, en camino que has dicho: nunca más volverás, y allí serás vendido a vuestros enemigos por esclavo y por esclava, y no habrá quien los compre. Fíjense lo terrible que era esto. El Señor se molestaba con el pueblo porque el pueblo caía en idolatría, y seguramente usted sabe muchos casos que ha leído en la Biblia, cuando agarraron el becerro, cuando el pueblo se iba al paganismo, tantas cosas, y el Señor se molestaba y traía estas maldiciones sobre ellos. Entraba un rey y era algo terrible. Violaban a las mujeres, mataban a los niños, algunos mataban a los hombres, se les llevaban a las mujeres, las tomaban como botín y como esclavos. Y en los casos que le perdonaban la vida a los hombres, era porque ellos decidían ser esclavos, pero algunos le perdonaban la vida, pero los convertían en eunucos. ¿Quién no sabe aquí lo que es un eunuco? ¿Hay alguien que no sepa? Todos saben lo que es un eunuco. Entonces, bueno, qué bueno, ustedes saben bastante. Entonces los convertían en eunucos. ¿Saben? Los pecados eran tales que comentan que el Señor, mire, el Señor los entregaba a cautiverio. Usted sabe lo terrible que era que se los convirtieran en eunucos, o sea, que los castraran, que les quitaran, ¿verdad?, su virilidad a los hombres, y los llevaban, y por eso la Biblia dice que en Esther habían unos eunucos que cuidaban a la reina, porque se llevaban esos hombres, pero ya las esposas de ellos pasaban a ser las mujeres de aquellos que les quitaban el botín. Los hijos muchas veces los mataban, o si no los tomaban como esclavos también, y era preferible que ellos murieran, es lo que decía allí la maldición, porque cuando amanecía decía: ojalá se hiciera de noche rápido, cuando anochecía ojalá se hiciera de mañana rápido, del desespero, la angustia que tenía en su alma por estar en cautiverio, tanto físico como espiritual. Amén. Las condiciones de esclavitud eran tan terribles que a veces se vendía como esclavo a todo un pueblo o se deportaba. En la guerra que a veces se tomaban como a los que eran merecedores de muerte, o se les daba, bueno, como les dije, la opción de ser esclavo. Hay muchísimos registros bíblicos de esclavitud, del desespero del pueblo, de su arrepentimiento y de cómo Dios también intervenía a ayudar. El caso de Moisés, ¿verdad?, que es uno de los casos más predicados, cuando estaban en Egipto, y ellos dicen que hacían ladrillos día y noche, y no pensaban que iban a salir de allí, pero Dios, se arrepintieron, clamaron al Señor, el Señor escuchó el clamor, y Dios envió a un libertador, que era Moisés. Ahora, hay muchísimos registros bíblicos, y vamos a estudiar uno en esta mañana, que está en Jeremías, capítulo 34. Jeremías 34, dice la palabra del Señor. 8 al 22. Palabra de Jehová vino a Jeremías después de que Sedequías hizo un pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgar libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que habían convenido un pacto en dejar libre cada uno a su siervo y a su sierva,
y que no los usase más como sus siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos, a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Vino la palabra entonces del Señor diciendo: así dice el Señor, yo hice pacto con vuestros padres cuando los saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. Al cabo de 7 años cada uno dejará a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. Vosotros os habéis convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habéis hecho pacto en mi presencia en la casa a la cual he invocado. Pero habéis vuelto y habéis profanado mi nombre y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y a su sierva. Fíjense que esta gente recibieron una palabra del Señor de dejar libre a los cautivos, pero los dejaron un ratico. Y yo me imagino que después dijeron: pero ¿quién va a trabajar todo este monte? ¿Quién va a hacer todo esto? ¿Quién va a construir esto? Porque hacía falta el siervo, los esclavos. Eran muchísimos esclavos y eran grandes imperios. Entonces dijeron: no, vamos de nuevo a volverlos a meter, no importa lo que el Señor haya hablado, vamos a tomarlos nuevamente como esclavos. Y por causa de eso les vino algo terrible. Por tanto, así ha dicho el Señor: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y a su compañero. Y aquí yo promulgo libertad, dice el Señor, a la espada y a la pestilencia y al hambre. Y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no llevaron efecto a las palabras del pacto, y los celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas. Los príncipes de Judá y los príncipes de Jerusalén, los oficiales, los sacerdotes y todo el pueblo que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan la vida, y sus cuerpos serán comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Fíjense, era tan sencillo lo que el Señor les estaba pidiendo, pero no lo hicieron, y les vino algo tan terrible. Y en el libro de Jeremías, si usted puede leer el libro, si no, compra una película de Jeremías y la ve. Ahí es muy, bueno, obviamente se obvian algunas partes porque el libro es muy grande, pero usted puede ver, hay unas películas, de hecho de las últimas, que dice, que muestra cuando, es muy terrible, cuando el rey de Babilonia le saca los ojos al rey Sedequías. Y uno cuando lo ve, pero es muy feo, pero eso fue real, eso está en la Biblia, que eso sucedió. El rey, Sedequías no obedeció junto con el pueblo, creían que no les iba a venir lo que el Señor había dicho, y tal como el Señor les había dicho, se cumplió. En este caso, los reyes no quisieron obedecer al Señor respecto al jubileo, los dejaron libres, pero luego se arrepintieron, los volvieron a tomar como esclavos. Esto trajo como consecuencia que todo el pueblo fuera llevado cautivo por el rey de Babilonia. ¿Y qué más pasó? Bueno, los hijos de Sedequías fueron muertos delante del rey. Él pensaba que no, que si lo tomaban él estaba en un sitio seguro, pero hasta ahí llegó el juicio del Señor. Jeremías 39, versículo 1 al 10. El rey ignoraba que este acto profético traía liberación al país. Y dijo: no, yo no voy a hacer caso de eso. Y le vino unas consecuencias terribles. 39:1 dice: en el año 9 de Sedequías, el rey de Judá, vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. En el 11º año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 meses, se abrió la brecha en el muro de la ciudad y entraron los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Versículo 4: viéndolo Sedequías, el rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la entrada de entre los 2 muros, y salió el rey por el camino de Arabac. Pero el ejército de los caldeos los siguió y los alcanzó a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir en la tierra donde estaba Nabucodonosor. Versículo 6: y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de Ribia, haciendo así degollar el rey a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey y lo aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron fuego a la casa del rey y a la casa del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén.
el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que habían herido a él, con todo el resto del pueblo, Naburadazán, capitán de la guardia, transportó a Babilonia. Pero Naburadazán, capitán de la guardia, hizo quedar en la tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les vendió viñas y heredades. Fíjense toda la devastación que vino allí en ese momento. Saben que nosotros los vemos allí y podemos decir, eso de repente no pasó. Pero saben que hoy día, no sé cuántos vieron ayer la noticia de lo que pasó en Alepo, en Siria, cómo bombardearon y mataron cantidad de gente. Y eso fue algo terrible. Yo estaba viendo eso y parece que abriera la Biblia y leyera cómo se dan duro esa gente todavía para allá, para el Medio Oriente. O sea, porque la Biblia fue escrita allá. Ahora, nosotros podemos ver por qué la causa de eso, por qué sigue todavía pasando esas guerras si somos gente civilizada. Porque está escrito en la palabra de Dios. Los pueblos que desobedecían. Entonces, hay personas y hay reyes a los que Dios le habla, hay personas, pero endurecen el corazón. Ahora, Dios no va a juzgar una nación hoy día por un presidente. Porque hay personas que pueden decir, bueno, tal país está en maldición por el presidente. No, porque hoy en día las personas mismas, nosotros podemos cambiar la historia buscando al Señor. Pero hay naciones completas que todavía se resisten al llamado del Señor y que queman cristianos, queman iglesia. O sea, allá hubo recién ese bombardeo, pero allá han quemado a los pastores vivos, los suben en cruz todavía, los acuchillan, matan a las esposas porque no quieren que nadie predique el evangelio. Entonces, es muy terrible cuando las personas se rebelan y cuando la persona va en contra de lo que el Señor dice. ¿Saben qué? Nosotros nunca debemos ir en contra de lo que el Señor dice. Cuando el Señor nos da una palabra y cuestionar la palabra de Dios, porque esto fue lo que le pasó a ellos. Ellos cuestionaban la palabra. Bueno, ¿qué nos va a venir por tener esclavos si todo el mundo los tiene? ¿Qué nos va a pasar por eso si todo el mundo tiene? El profeta Jeremías habló, bueno, vamos a obedecer, vamos a dejar a los esclavos, pero luego que se fue el profeta, vamos a meter de nuevo a los esclavos. Y dice allí que pasaban por el medio de unos toros, o sea que hacían sacrificios hasta con animales. Hoy en día, no muy lejos, aquí mismo en Maracaibo, hay personas, hay iglesias, es muy lamentable, pero realmente eso está pasando en Maracaibo. Hay personas que se están judaizando y aparte de eso, hay personas que ya dicen que son cristianos y creen en el horóscopo en las iglesias. Creen en el horóscopo, creen que el signo, están retrocediendo y metiéndose al antiguo, ni siquiera el antiguo pacto, porque la Biblia dice que ellos allí, de hecho el Señor exhortaba y decía, consultarás a los hechiceros, irás por el Astarot, porque no crea que el Astarot es algo nuevo, o sea, estaba en la Biblia desde hace muchos años. La lectura de las cartas son nada nuevo. Todas esas cosas son viejas, porque el enemigo no se renueva, siempre usa las mismas cosas. Entonces, uno no debe cuestionar la palabra del Señor, porque ahí las personas vivían en esclavitud. Ahora, hoy en día el Señor está dando palabras, pero las personas pueden querer seguir viviendo en esclavitud, en cautiverio. Amén. Entonces, eso fue en el Antiguo Testamento, todo eso que pasó. Ahora hablemos del nuevo pacto, que se abrió a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo abrió un jubileo constante cuando resucitó de entre los muertos. Amén. Su poder abrió los cielos para que sea posible la entrada de gente común a los lugares espirituales. Personas, porque antes de eso, antes de la venida de Jesucristo, había un linaje. Eran el linaje y nada más era ese pueblo escogido, nada más eran los judíos. Pero en Efesios dice que el Señor quitó la pared del medio y derribó, y de ambos pueblos, o sea, del resto del mundo, con ese pueblo hizo uno mediante la sangre de Él mismo, mediante la cruz, mediante el sacrificio de su propia sangre. Él abrió un camino nuevo para nosotros. Entonces nosotros no podemos, después de ser cristianos, intentar judaizarnos, intentar vivir el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento las personas mataban animales para que eso llegara, la ofrenda llegara al Señor y les perdonara. Pero ya no necesitamos matar un animal. El único animal que usted necesita matar es usted mismo.
y no se ofenda por lo de animal, sino en el sentido de que nosotros mismos, que dice la palabra, que la sabiduría del mundo es animal, diabólica y perversa. Pero la sabiduría que viene de lo alto es pacífica, benevolente. Entonces, que cuando habla allí del animal que hay que matar dentro de nosotros, es esa sabiduría humana que puede ir en contra de lo que Dios nos está diciendo. No, pero es que Dios dice esto, pero es que yo creo que es así. Pero es que Dios dice esto, pero yo creo que es así. Entonces, ¿saben qué? ¿Saben que a veces la persona cuestiona y pelea con Dios cuando Dios da una palabra? Y por causa de eso, de no creer la palabra, entra en un cautiverio espiritual. Y puede terminar sin ojos, como Sedequías, llevado cautivo, llevado con grilletes. Dice que Sedequías le mataron los hijos enfrente de él, le sacaron los ojos, lo llevaron. Y así él pasó años. Y el rey de Babilonia dijo, no, que nadie lo mate. Yo quiero que él se muera solo. Y Sedequías envejeció y murió. Y la palabra habla que Jeremías, que es quien había dado las palabras, cuando iban el camino, que iban camino a Babilonia, uno de los soldados permitió que Jeremías se fuera. Así que Jeremías se fue. Y él fue libre. Él no fue llevado cautivo. Porque él creyó la palabra del Señor, y por causa de creer la palabra y de darla, muchas veces fue perseguido verbalmente, porque aquí decían las personas, Jeremías se ha vuelto loco, habla esto y esto, pero yo veo esto, es muy peligroso. El apóstol habla de un nuevo comienzo, el apóstol habla de que viene una gran bendición para Venezuela, pero no, yo estoy aquí, pero yo tengo mi propia teoría, y es lo que yo creo. No, que hablan de que no hay que judaizarse, pero eso está de moda. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en esas iglesias que están cada vez más pequeñas y andan esos hombres y esas mujeres haciendo como el ridículo, porque nosotros en esta época no necesitamos hacer danzas hebreas, porque primero ninguno hablamos hebreo aquí. Yo creo que los que sabemos más o menos somos los que estudiamos profundamente la Biblia, pero lo sabemos escrito, pero no lo sabemos hablar. Entonces, ¿saben qué? Nosotros no somos hebreos. Entonces nosotros, que si no somos así, imagínense esos atrasos que andan en la iglesia, las danzas de este tipo, vestidos como los judíos. Ese era el vestuario de esa época. Ese era el baile, es la música de allá. Es la música de esa. Pero nosotros tenemos nuestra música, ¿verdad? Que la gente dice que la música es la música llanera. No, nosotros no somos llaneros, nosotros somos maracuchos. La música de nosotros es guaco, es salsa, merengue, o sea, esas son las músicas de nosotros. ¿Verdad que sí? A menos que sea un festival folclórico a la escuela, pero de resto uno no. Entonces, ¿saben qué? Nosotros tenemos que tener identidad y tener entendimiento, porque imagínense que todas las canciones que Daniel compusiera fueran como joropo. Entonces, ¿cómo las cantáramos nosotros? Sino que son canciones que nos lleven, ¿verdad? Que sean melodías que nos agraden, porque es parte de lo que a nosotros nos gusta. Es parte de lo que de nuestra cultura, que no está mal, siempre y cuando no vaya en contra de lo que Dios dice. Amén. Entonces debemos tener ese entendimiento, porque usted dirá, bueno, pero ¿por qué usted me dice eso si yo estoy aquí en su iglesia? Porque tenemos nosotros ya, desde el 99 tenemos la iglesia, y ya he visto pasar mucha gente por ella. Mucha gente está hoy, mucha gente no está. Mucha gente va a estar en una ciudad, otra vez está en otro, y eso es algo normal. Entonces las personas hay que advertirles para que no se perviertan, para que no se desvíen y no caigan en cautiverio espiritual. Amén. Porque Jesucristo hizo que gente común como usted y como yo pueda entrar en los lugares celestiales, pueda entrar en los lugares espirituales. Ya no, porque es que ella tiene... Voy a buscar mi descendencia. Si mi apellido termina en tal, yo soy judía. No me interesa ser de allá, porque ya Cristo abrió a través de su sangre para todas las personas del mundo, hasta para las personas que usted menos imagina. Cristo murió por ellos, y todos nosotros, todos, no importa la posición social que tenga, no importa la posición económica, no importa si es popular o no, usted tiene acceso a la presencia del Señor. Amén. Por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 3:19 dice la palabra del Señor.
refiriéndose a cómo Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. Dice así: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 18 dice: también Cristo padeció una vez por los pecados, los justos por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto a la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando aún esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Jesucristo fue al infierno y predicó a los espíritus encarcelados. Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres al resucitar de los muertos. Y Él fue allí. ¿Quiénes eran esos espíritus? Las personas que cuando estaba Noé les predicaba. Noé decía: el Señor dice que viene una gran lluvia, y la gente no creía. ¿Sabe por qué? Porque si yo le digo a usted, el Señor me reveló esta mañana que hoy viene una gran lluvia, usted me cree porque usted ha visto la lluvia. Pero en ese tiempo nunca había llovido, sino que dice la Biblia que del suelo salía un vapor que regaba la tierra. Pero el Señor le dijo a Noé: va a venir una gran lluvia. Era difícil de creer en el momento, porque no había pasado. Y la gente se empezó a cuestionar: no, eso es una locura. Y cuando empezaron a construir el arca, la gente tomaba a Noé como un loco. Y Noé decía: bueno, el Señor me dijo que hiciera un arca de 3 pisos. Y después él le dijo: Señor, pero ¿cómo voy a llenar esta arca con esos animales que me dijiste? Y la Biblia dice que el Señor hizo venir los animales de 2 en 2. Y entraron allí para que se pudieran reproducir. De toda especie entraron. Y empezó, y él metió a su familia. Pero luego empezó a llover. Y cuando empezó a llover, la gente dijo: wow, es verdad, viene lluvia. Se está cumpliendo la palabra. Porque a veces la persona quiere ver primero para creer. Pero a veces tenemos que creer para ver. Primero creer y después ver. Porque el Señor dijo: cree y verás la gloria de Dios. Tenemos que creer primero para después poder ver las cosas. Entonces ellos trataron de entrar. Y yo me imagino que Noé dijo: ay, pobrecito, yo los voy a dejar entrar. ¿Y qué dice la palabra? Que no pudo, porque la mano del Señor cerró la puerta. Porque Noé, como humano, nosotros a veces queremos ser más buenos que Dios. Y Dios está castigando a alguien, de repente Dios está juzgando a una persona por lo que ha hecho, y nosotros: ay, pobrecito, es que yo tengo que ayudarlo, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Y el Señor: pero déjame que le estoy procesando. Pero es que no, pero es que yo quiero meter la mano. Y el Señor: pero quítate de ahí que voy a cerrar la puerta. Entonces eso es lo que pasó, porque ellos no habían creído. Ellos no habían creído lo que el Señor decía a través de Noé. Entonces no podían entrar allí. Y yo me imagino como humano, Noé y su esposa y la esposa de los hijos, me imagino que miraban desde arriba y lloraban ver la gente ahogándose. Eso no está allí, pero me lo imagino yo. Porque yo a veces lloro cuando veo las noticias de la guerra. Ayer cuando vi eso de Alepo, me sentí tan mal de ver los niños huérfanos en la calle, las personas así, cuando uno ve esos barcos llenos de refugiados, las personas que comparten y dicen: mira lo que le pasa a los venezolanos, ja, 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 de repente en Facebook, y uno ve que los venezolanos que comen en las plazas, que se van por ahí y que están de indigentes, a mí no me da risa, a mí me da dolor, porque esa es mi gente. O sea, a mí no me da dolor ver eso, que de repente, ok, el Señor, de repente están pasando por eso y ninguno podemos hacer nada. De repente el Señor les dijo: no te vayas, y se fueron, y ya están pasando eso. Pero no es algo de reírse, sino que uno como humano, uno siente el dolor de la otra persona. Entonces yo me imagino que Noé y su familia hubieran dicho: no, vamos a meterlos aquí caemos todos, no importa. Y el Señor dijo: no, vamos a cerrar la puerta. Y cerró la puerta. Y empezó a llover y la gente se ahogaba. Y entonces toda esta multitud de gente, que nada más se salvaron 8 personas cuando Noé, toda esta multitud, ¿dónde quedó? Quedó encarcelada espiritualmente.
Fueron para el infierno todos, porque ninguno creyó en el Señor. Y Jesús fue y les predicó. Dice el versículo: ahora, ¿nosotros podemos ir a predicarlos al infierno? No, porque nosotros no somos Jesús. Nosotros no podemos hacer eso. Ay, es que yo voy a ir y le voy a hablar. No, pero es que vos no sois Jesús. O sea, Él lo pudo hacer. Él fue y les habló. Y es algo impresionante. Porque, o sea, el Señor fue allá al infierno y allá aprovechó y predicó. Ve, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Él fue, los halló allá y les dijo: yo les vengo a predicar. O sea, yo soy la palabra que aquel día ustedes no creyeron. Yo soy esa palabra hecha realidad. Ese soy yo. Se les presentó y les predicó a ellos. Porque Él, cuando el Señor ve, o sea, el Señor ve más allá de nosotros. Versículo 21. El bautismo que corresponde a esto no nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido a los cielos está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él llevó cautiva la cautividad y Él dio dones a los hombres. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 10. Síganme en todo esto que quiero llevarlo. Dice así la palabra: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el versículo 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó cautiva y dio dones a los hombres. En el nuevo pacto es ilegal la cautividad. Tú no puedes ser cautivo en este tiempo, porque Cristo ya te liberó. Nosotros no podemos esclavizarnos a nosotros mismos y agarrar y decir, bueno, como ahí en el Antiguo Testamento decía que entraba un sumo sacerdote y volver a hacer las cosas que estaban allí. No, porque Cristo, eso quedó como historia y como referencia de, porque dice la palabra que eso era la sombra de lo que ha de venir. Es como uno va caminando y ahí está la sombra. Pero ¿saben qué? La sombra no es verdadera. Usted no ve que a veces en la sombra nos vemos graciosos. Se nos puede ver la cabeza porque tenemos de repente el pelo y se nos ve la cabeza así o algo, pero la forma no es perfecta. La forma no es perfecta. Mire esa cesta y ve la forma que está, es como una media luna y ella es redonda. Porque la forma, la sombra te muestra algo, una semejanza de, y eso era, el Antiguo Testamento era la sombra de lo que ha de venir. Ahora usted dirá, bueno, entonces no lo uso más, lo dejo allí. No, es un referente, tiene riqueza, es palabra de Dios. Amén. Pero no es para que nosotros agarremos las costumbres o las cosas que se hacían como si Cristo no hubiera venido. Porque para eso vino Cristo. Y no solamente vino, fue al infierno, predicó en el infierno, resucitó, se llevó cautiva la cautividad. O sea, la cautividad estaba allí, un atrincheramiento de demonios. Él la agarró, la amarró, la llevó cautiva, la llevó a lo más... Por eso dice que Él descendió a las partes más bajas del infierno. Cuando Él agarró la cautividad, la amarró y la llevó a las partes más bajas del infierno, ahí la ató. Y de allí quitó los dones y dio dones a los hombres. Por eso dice que luego que bajó a lo más bajo, subió a lo más alto, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Amén. Y dio dones a los hombres. Cuando Él dio dones a los hombres, en el nuevo pacto ya tú no puedes ser cautivo. La esclavitud física o espiritual en este tiempo está obsoleta. Miren, ¿saben qué? Yo a veces me conmuevo viendo todavía cosas como que, por ejemplo, está el resurgimiento del racismo en los Estados Unidos. Esta semana, bueno, el nuevo muchacho que mataron otra vez. Entonces, y a veces lo veo y digo, qué atraso tan grande. Que en esta época haya gente racista. Que en esta época haya gente que quiera tener esclavos. Que en esta época haya gente con ese pensamiento. Porque ya esto es un tiempo donde se ha hecho evidente lo que Cristo hizo. La libertad. Ahora, cuando hablo de libertad, no hablo de las locuras. Anoche estuve viendo lo que pasó ayer en México, la marcha de
la defensa de la familia fue grandiosa, hubo muchísima gente. Y la marcha de los gays para defender sus derechos, no era tanta gente. Y entonces el periodista decía, bueno, pero tienen que salir más porque son muy pocos los que había en comparación con los derechos de la familia, era multitud de gente. Entonces ellos decían, Dios nos ama a nosotros también. Y salía una señora allí y hablaba a favor de las lesbianas, porque la hija de ella es lesbiana y según la señora es lesbiana de nacimiento, la hija. Y desde pequeña ella la impulsó a eso. Y ella hablaba allí para que, peleando por los derechos de la hija, entonces le decían, pero usted es lesbiana también. No, yo soy transgénero. Entonces eso era un desastre. Usted sabe que el transgénero, bueno, un día se manda a poner el asunto, otro día se lo corta, se casa con un hombre, después con una mujer. Eso es una locura que ni ellos mismos saben. Eso es lo que es un loco, una persona loca. Entonces, ¿qué sucede con eso? Eso no es libertad, eso es esclavitud. Eso es esclavitud espiritual que está agarrando a algunas naciones que creen que son libres. Y yo a veces veo muchas cosas así, y en estos días viendo unos programas de eso y viendo unos programas de parto y eso, veía unas mujeres que ya no quieren parir en las clínicas, sino que ahora ellas que son libres y comen placenta y demás. Entonces yo, Dios mío, yo viendo eso, Señor, ¿cómo hacen eso? Y son los supuestos civilizados, los de Europa, los supuestos del primer mundo. Pero ¿por qué se han vuelto tan brutos? ¿Por qué se han vuelto tan locos y tan salvajes al punto de comer eso? Porque le han dado la espalda al Señor. Porque si la persona aborrece al Señor, va a caer en una brutalidad espiritual. ¿Qué es lo que dice la palabra? Cae en un cautiverio, cae en una sabiduría animal, diabólica, y dice, sí, yo sé mucho. Sí, pero sabes mucho, pero como el diablo. El diablo también sabe mucho, pero sabe para hacer cochinada, para hacer cosas malas, no para hacer lo bueno. Y el Señor entró, y el Señor agarró la cautividad y la llevó cautiva. La cautividad pensaba que no iba a ser cautiva, y el Señor la amarró, la dejó en las partes más abajo. Luego descendió de allí, pasó por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Amén. Por esto Cristo murió. Amén. Él murió, Él estuvo en el infierno 3 días, rompiendo los sistemas opresores para poder dar dones a los hombres. Él resucitó triunfante. Versículo 10, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él cuando estaba allí, Él dio dones a todos los hombres. Todas las personas tenemos dones. Que no todos somos un don, pero todos tenemos dones. Hay personas que tienen dones y otros que se vuelven el don. El Señor dio dones a los hombres, y por eso usted dice, bueno, ¿cómo es que los hombres, por qué se crearon los trenes, por qué se crearon los aviones, por qué se creó esto, por qué tantas cosas? Porque dentro de cada persona, de cada ser humano, hay aún cosas que no se han descubierto todavía. Hay niveles de inteligencia que son demasiado, hay niveles de poder, hay niveles, mire, dentro del ser humano es tan, pero tan complejo, tan tremenda la obra del Señor. Y más a través de la resurrección de Jesucristo, porque ahí cambió la genética ya. Antes era una cosa y allí el Señor cambió todo. Y allí que el ser humano todavía no ha entendido de lo que es capaz. Y por eso usted ve que se inventan tantas cosas, algunas buenas, otras malas. Pero Él subió por encima, y en ese mismo momento que subió, versículo 11, en Efesios 4, dice la palabra, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En ese momento triunfante que Él salió del infierno y subió a los cielos, Él fue donde Él dijo, voy a constituir apóstoles, profetas, pastores y maestros. Él jamás se imaginó religiosidades. Él jamás se imaginó, bueno, esto es así y se van a vestir. Bueno, los pastores, usted sabe que aún en pastores y aún en personas que dicen ser apostólicas, hay religiosidad. Usted sabe que hay personas que en el vestuario, en la forma de hablar, en la forma que creen, hay religiosidades, hay cosas que yo no se las podría explicar todas porque tal vez hasta podría ser juzgada por ustedes. Y de repente alguien podría decir, bueno, porque tienen razón, pero saben que a veces hay una religiosidad porque se tiene el concepto de los curas. El cura tiene que cargar la sotana, la monja, bueno, el pastor evangélico, el testigo de Jehová que sale con el calorón
y con botas de invierno por aquí, pasamontaña, chaqueta, porque de repente lo sacó de una revista, pero es religiosidad. Y hay mucha religiosidad en muchas cosas, nada más no en ropa, sino en muchas cosas. Entonces, a veces las personas quieren llevar la iglesia del Señor con religiosidad, pero el Señor más bien estaba derrotando la religiosidad. Estaba venciendo aquellos sacrificios que por años habían hecho en el tabernáculo, en todas partes. Él dijo, ya está bueno. Y dice que ella lo rompió, lo llevó todo eso junto con la cautividad, lo agarró todos esos rituales y los llevó al infierno. Cuando alguien lo quiere resucitar, lo está sacando de allá. Pero él lo llevó al infierno y salió y dice que dio dones a los hombres. Constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué los constituyó? Para perfeccionar el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la unidad que es en Cristo Jesús. Versículo 12. Allí, eso fue lo que él se imaginó. Él se imaginó personas normales en acción, personas normales pero extraordinarias. Él se imaginó cualquier persona, pero extraordinaria, que pudiera ser, no importa si es un pescador, una enfermera, lo que sea. Una persona, usted no es un rey, usted de repente dice, ay, los reyes de Gales, ay, el rey no sé qué más, el rey de esto, el rey de otro. Usted, de repente, usted no estaba en un linaje real, es una persona común y corriente, pero es una persona extraordinaria, porque tiene dones, tiene el poder del Espíritu Santo dentro de usted. Amén. Y el Señor te ha constituido. El Señor hace de nosotros. Hay una pregunta frecuente que nosotros nos hacen a mi esposo y a mí. ¿Ustedes en verdad son de Ojeda? Sí, nosotros somos de aquí. Apóstol, usted y muchas personas creen que se vino o alguien lo envió. No, porque es que a veces cuesta creer que una persona común se vuelve extraordinaria. Pero ¿por qué si Jesucristo, para eso Cristo murió? Tú puedes ser una persona común y te conviertes en un extraordinario. Te conviertes en un extraordinario apóstol, un extraordinario profeta, una extraordinaria maestra, porque es el poder de Dios dentro de ti. Es la unción de Dios dentro de ti. Es el don de Cristo dentro de ti. Y llega un momento que te conviertes en el don. Cuando Cristo dio dones a los hombres, Él dio dones, carisma, gracia, fe, bueno, tantos dones que dio, pero Él convirtió a algunos hombres en dones. Y es eso lo que son los ministerios, dones para la gente, dones para el cuerpo de Cristo, dones que perfeccionan, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, somos dones, regalos, que es un don, es un regalo. ¿Regalos para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Y por eso a veces la persona dice, wow, usted es un regalo, usted es una bendición. Sí, amén, es un regalo, una bendición, eso queremos ser, un regalo y una bendición. ¿En qué sentido? En que a veces nuestra propia vida prioridades quedan a un lado por edificar el cuerpo de Cristo, por pasar horas orando por el cuerpo de Cristo, por clamar por el cuerpo de Cristo, por interceder por el cuerpo de Cristo, por cubrir al cuerpo de Cristo, porque eso somos, un don para el cuerpo de Cristo. Ahora tú no sabes si eres un don o si tienes un don, pero lo cierto es que Jesús dio dones a los hombres y algunos de esos dones te tiene que haber tocado y eso te hace una persona extraordinaria. Amén. Él ideó un plan para que jamás se perdieran tantas personas por incredulidad como la generación de los tiempos de Noé, que quedaron encarcelados en el infierno. Jesús fue y les predicó. El nuevo plan de jubileo constante incluye hombres y mujeres que sus dones son constituidos por el mismo Señor Jesucristo. Por esa gran victoria, si Jesucristo es tu Señor, alégrate, porque tú eres libre de la esclavitud. Amén. Eres libre, ya no te pertenece. Esto es lo que me ha tocado a mí. Miren, nosotros hay veces que tenemos que luchar y romper edictos, cosas, maldiciones espirituales, lo que sea, pero lo hacemos todo por el poder del que venció la muerte. Amén. Del poder del que se levantó de los muertos, el que dijo, ¿dónde está muerte tu victoria? Porque era imposible que se levantara alguien de los muertos, pero Él venció la muerte y se levantó. Y cuando Jesús se levantó, cuando dice la Biblia, primero que cuando Él murió, hubo una gran oscuridad sobre la tierra. Pero cuando Él se levantó, todo fue como callado. No volvió a ver nada, sino como un resplandor, pero en la tumba. Pero los ángeles dijeron a los que venían a buscarlo, ¿por qué buscáis entre los muertos? Los ángeles maracuchos, pienso yo que eran. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque
esos ángeles también hablaban así como nosotros. Y Marta le dijo, aquí vengo a buscar al Señor. Él no está aquí, Él se ha levantado. Él se levantó de entre los muertos. Y era algo impresionante. Nunca nadie se había levantado de los muertos. Todos los demás las demás religiones, sus ídolos están muertos. Pero Jesús está vivo. Él está vivo, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Él es la razón que nosotros estemos reunidos aquí. Él es la razón de nuestra vida. Amén. Póngase de pie en esta mañana y regocíjate en Él. Glorifícale a Él. Dale gracias a Él, porque lo que Él hizo es muy grande. Él venció siendo triunfante sobre la muerte. Hebreos 10, versículo 12 dice la palabra: Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre, y de ahí en adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos al estrado de sus pies. Con una ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados y nos atestigua el Espíritu Santo. Este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Nunca más me acordaré de tus pecados y sus transgresiones. Has sido lavado, has sido limpiado con la sangre preciosa de Cristo. Has sido purificado. Eres una nueva persona. Aparte de eso, eres más que vencedor. Si Cristo pudo ir al infierno y derrotar la muerte, el pecado, el cautiverio, Él puede derrotar cualquier circunstancia tonta, pequeña, que puede pasar en tu vida, en tu casa, en el país. Todo Él lo puede vencer. Y porque nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que alégrate en Él, regocíjate en Él. Cree, no seas como esas personas del Antiguo Testamento que cuestionaban la palabra. Eso no es conmigo, eso no es que a la Biblia le cabe todo. Mire, no cuestione la palabra, no sea sabio en su propia opinión. Sea humilde delante del Señor cada día. Cada día dígale: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero que tú tomes las riendas de mi vida, Señor. Yo quiero, Señor, que así como llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres, Señor, quiero que cada vez, Señor, esos dones sean latentes, sean vivos en mí, Señor. Levanta tus manos. Adora al Señor estos minutos de tu tiempo. Dile: Señor, creo en tu palabra, Señor. Y exprésale tus propias palabras con alegría, con jubileo. Empieza a llenarte de alegría. Empieza que este momento sea un momento de regocijo. El Señor dice: abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca y yo la llenaré de alabanzas, de alegría. Dile: Señor, gracias por el jubileo. Gracias, Señor, porque me hiciste libre, Señor. Señor, no quiero ser como la generación incrédula que no entró al arca de Noé. No quiero ser, Señor, como aquellos, Señor, que cuestionaron lo que decía Jeremías. Quiero regocijarme contigo, Señor. Señor, me posiciono en lo que hiciste por mí, Señor. Venciste la muerte. La muerte no tiene poder de llevarme hasta que tú, Señor, se lo permitas, Señor. Porque tú venciste la muerte, Señor. La muerte no puede, Señor, aparecerse y cortar mis días. Vamos a ese decreto. La muerte no tiene poder sobre ti. La muerte no puede determinar, aparecerse y causar tragedias en tu casa. Dile: Señor, yo reprendo la muerte porque tú la venciste en la cruz del Calvario, Señor. La venciste en el infierno, la llevaste cautiva la pobreza, llevaste cautiva la enfermedad, llevaste cautivo el dolor, Señor. La esclavitud. No somos esclavos de nadie, Señor. Somos libres, Señor. Somos, Dios mío, un linaje real, Señor, no por nuestras propias obras, no por nuestros antepasados, Señor, no por lo que podamos hacer, sino por lo que tú hiciste, Señor, en la cruz y por lo que hiciste en el infierno, cuando derrotaste a la potestad, Señor. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está? Oh, ahora mismo te reprendemos en el nombre de Jesucristo. Te ordenamos que te apartes de nuestro país, que te apartes de las casas, de las calles, por el poder de la palabra y por el poder de la sangre de Cristo. Activamos el poder de la sangre, el poder de la sangre del Cordero vivo, Señor, porque cuando nos reunimos a compartir el altar familiar,
Señor, allí estás tú, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Cordero vivo, sacrificado, inmolado por nosotros, Señor. Ya no comemos aquel Cordero que comieron cuando la Pascua de Moisés. Ahora comemos el Cordero vivo. Oh Señor, porque tu palabra dice que el que coma tu carne y beba tu sangre tendrá la vida eterna. Señor, comemos de ti. Levante sus manos y dígale: Señor, quiero comer de ti. Quiero llenarme de ti cada día, Señor. Quiero entregar mi vida. Quiero vivir alegre. Quiero regocijarme en ti, Señor. Saca la derrota. Diga: Señor, saco la derrota de mi vida. Saco la miseria. Saco la cabeza baja, Señor. No soy un esclavo, no soy un pobre diablo, no soy un esclavo, no vivo, Señor, oprimido. Señor, fui comprado con precio de sangre, Señor. Fui comprado con precio de sangre. Fui rescatado de la muerte. Venciste, triunfaste sobre ella, Señor. Y pasaste por encima de los cielos para llenarlo todo, Señor. Oh, aleluya. Oh, te alabamos, Jesús. Oh, levante sus manos, glorifícale, exáltale, dale gracias al Señor. Regocíjate en tu hacedor, regocíjate, levanta voz de júbilo. Él venció la muerte, Él venció las tinieblas, Él venció los edictos de enfermedad, Él venció los edictos de familias deprimidas, de negocios quebrados. Él rompió la cautividad, Él llevó cautiva la cautividad. Levanta tu voz y llénate de alegría. Permite que la alegría envuelva tu ser. Oh, te alabamos, Señor. Oh, te glorificamos, Rey. Eres santo, Señor. Eres digno, mi Rey. Oh, Señor, recibe nuestra alabanza. Recibe nuestra gloria, Señor. Recibe, Dios mío, la adoración, Señor. Levanta tu voz y agradece. Levanta tu voz y regocíjate en el Señor, en tu Dios. Todo edicto de muerte y de enfermedad que se pueda levantar en contra de ti o en contra de nosotros es ilegal. Y cuando algo es ilegal, usted puede levantarse con la legalidad. Usted puede hacer, si alguien te acusa ilegalmente, usted le hace una contrademanda y el que lo acusó ilegalmente es el que sale avergonzado. Asimismo, los que te acusan, los demonios, los pensamientos del pasado, son los que están siendo avergonzados. Porque tú eres nueva persona, eres nueva criatura. Cristo hizo todo eso por ti. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo. No hay nadie que te condene. No hay nadie que te acuse. Los que te acusaban han sido echados fuera. Los que te amedrentaban han sido echados fuera. Los demonios, los poderes de las tinieblas tiemblan delante de ti. Te dice el Señor: levántate, agradece, regocíjate, porque el sello de la esclavitud no está sobre ti. Eres libre. Llegó el tiempo de jubileo. Llegó el tiempo de la alegría. Llegó el tiempo de la libertad financiera. Llegó el tiempo de la plenitud. Llegó el tiempo de tener lo que habías soñado. Llegó un nuevo comienzo para ti y para tu familia. Oh, Rama Kama Shamara Kama Shei. Regocíjate, da voces de alegría. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de alegría. Si usted es nuevo y usted no entiende lo que está pasando en lo espiritual, ¿saben algo? Miren, cuando yo creí en el Señor, yo no entendía nada de lo que pasaba, pero yo me metía en todos los charcos a bañarme. O sea, hay una unción del Espíritu Santo, ahí estoy yo metida. Hay un brincar del Espíritu, ahí estoy. Ahí esto, porque ¿saben qué? Esos ríos del Espíritu no hay que dejarlos pasar. Si usted está allí y el río del Espíritu te está tocando, no piense en la persona que tiene al lado, no piense en la persona que tiene al frente. Regocíjate, levanta las manos y regocíjate en el Señor. Deja que las cargas se caigan, porque de repente el enemigo iba a cortar tus días. Pero esta palabra te está haciendo libre en el nombre de Jesús. El poder de la muerte no te puede tocar. La muerte ha sido vencida en la cruz del Calvario. El espíritu de muerte se va en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo reprendemos, lo echamos fuera ahora
por el poder de la palabra. Espíritu de tragedia, espíritu de muerte inesperada, te vas por el poder de la palabra. Y vienen días de gloria para ti, días de bendición. Regocíjate y canta, alaba, porque te esperan días de bendición. Gracias, Señor. esa misma actitud, paso